no voy a continuar con el tema que ya llevábamos, sino que el Señor me puso otro tema que yo quiero compartir hoy y es un tema de tipo escatológico. No sé cuántos han podido ver un par de videos que yo les he dejado ahí en los grupos sobre temas precisamente escatológicos que ha estado eh, exponiendo el apóstol Sergio. Pues esos temas no son específicamente esos temas, ¿verdad? Pero eso me motivó y pues en esta ocasión quiero exponerles este tema. Entonces yo le puse como título El reloj de Dios, una actualización de los escenarios escatológicos. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen que pues casi siempre se hace cuando exponemos este tipo de temas y es que didácticamente, fíjense lo que estoy diciendo y hago la aclaración porque me enteré por ahí que con los videos que yo estoy grabando y que los he subido a YouTube, pues alguien los ha compartido y han llegado a otros sitios. Entonces quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? Hablamos de escenarios escatológicos, pero por favor, no me vaya a decir, déme la cita bíblica en donde dice que hay un escenario Babilonia, que hay un escenario Israel, que hay un mundo, que hay un cosmos, que hay un tierra, iglesia y familia, no, sino que eso lo exponemos de esa manera porque es una forma didáctica, es decir, es una forma fácil de comprender todo lo, bueno, no todo, pero lo que involucra la escatología basado en estos escenarios. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí yo puse los 7 que estamos considerando hoy. No los vamos a ver todos, vamos a ver unos así muy rapidito y nos vamos a enfocar en otro. Así que ahí quiero hacerles esa aclaración. Por otro lado, quiero que noten algo, que yo le puse unas flechitas dobles a cada uno de los escenarios. Y es que eso significa que cada uno de ellos está relacionado directamente y cada uno de ellos afecta al otro escenario. Pero primariamente el escenario que afecta y contamina, digámoslo así, a los demás es el de Babilonia. Babilonia afecta a Israel, afecta al mundo, afecta al cosmos, afecta a la tierra, afecta a la iglesia y afecta a la familia. Y por eso es de que se deben de estudiar integralmente. La verdad es de que faltaría tiempo para poderlos estudiar todos a detalle porque es bastante información, pero como siempre vamos a procurar hacerlo basado en lo que establece la palabra del Señor. Entonces, entrémosle al primero, el escenario Babilonia. Entonces, pues está suficientemente documentado en la Biblia. Ahí pues vemos una imagen de pues, la antigua ciudad de Babilonia y de la torre de Babel y de un rey que podría haber sido Nabucodonosor, basado también en lo que dice Daniel capítulo 4 cuando él le explica al rey Nabucodonosor esa, ese sueño que él tuvo en donde él vio una estatua. Lamentablemente, como les comentaba al principio, no tenemos tiempo para exponer esto porque solo acá, si extrajéramos el tema de la estatua, ahí nos estacionamos, pero no quiero estacionarme ahí, así que quiero ir así un poquito rápido en esto. Bueno, me voy a basar en el capítulo 17 de Apocalipsis y no voy a dar muchas definiciones más que lo que yo puedo sacar de ese capítulo 17.
Ahí usted lo puede leer despacito, pero Babilonia básicamente nos habla de una confusión y mezcla, que es lo que significa la palabra en el original, ¿verdad? Pero también nos habla de fornicación. Y cuando uno busca esta palabra, fornicación, nos habla, según la definición del diccionario bíblico, de que es una indulgencia a la lujuria, pero también tiene que ver con idolatría. Nos habla de poderes políticos, es decir, de el tema político en general, pero que corrompe y desvía a la gente, a las personas. Nos habla también sobre las migraciones, ¿sí? Las migraciones masivas, porque de hecho pues siempre han ocurrido migraciones, pero es que ahora son exageradas, ¿verdad? Por distintas causas. Digamos acá en nuestra área centroamericana vemos que digamos, están las famosas caravanas que pues salen de nuestros países y pues ya no son 2 personas, 5 personas, son miles de personas las que van viajando hacia el país del norte y pues que van, según ellos, buscando una mejor vida. Babilonia también promueve blasfemias, promueve vestiduras diferentes a las de Dios, es decir, dones falsos, dones contaminados, dones adulterados. Promueve abominaciones y es la promotora de religiones, es decir, que cuando hablamos del escenario Babilonia estamos hablando de todo esto, hermanos. Entonces, y, si no, y ahí nos vamos a, a poder dar cuenta más tardecito de que, por ejemplo, cuando el escenario Babilonia está en la parte política, influye directamente con el escenario mundo. Es decir, que, el- que la confusión y la mezcla se han metido en la parte política. Yo no sé cuántos han escuchado una palabrita que desde hace unos 5, 6, 7 años se hizo popular, que es cooptación del Estado. ¿Y eso qué es? No es más que una contaminación de Babilonia, que quiere decir que pues en todas las esferas del poder político en un país están acaparadas por ciertos grupos que están en el poder. Promueve blasfemias también porque como, como se agarran de aquella cuestión de la libertad de expresión, entonces ellos creen que pueden decir cualquier cosa contra Dios y que no les pase nada, ¿verdad? Entonces eso es algo muy, muy característico del escenario Babilonia y que ahora, mira hermano, yo me recuerdo hace años, cuando yo no conocí al Señor, había un, había un grupo de, de heavy metal español que a mí me gustaba porque yo no era nada, ¿verdad? Así que no tenía ese freno, ¿va? Pero ellos cantaban una canción y realmente ahorita acabo de ver ahí a hermano Edgar que entró y él me podría confirmar eso, que la canción se llamaba Maldito sea tu nombre. Y como uno cuando no sabe nada, cuando uno está contaminado totalmente, pues uno no le pone atención. Pero más, sin embargo, en el fondo algo a mí me chocaba de esa canción y jamás la tarareé, jamás la canté, ¿verdad? Porque a pesar de que pues, yo no nací en un hogar cristiano evangélico, pero sí crecí en un hogar católico. Entonces, el temor a Dios sí se me enseñó. Entonces, para mí eso ya pues rayaba en la blasfemia, aunque yo no sabía en ese tiempo qué era la blasfemia. Y pues obviamente el
escenario Babilonia nos habla de religiones y también de lo que en el último tiempo pues va a llegar a ser la única religión. Entonces, como les dije al principio, este escenario creo que lo vamos a pasar así volando porque no es aquí donde me quiero detener. Entonces voy a pasar, pero si alguien tiene alguna aportación o una duda, pues ya sabe, me levanta su manita virtual y yo le doy la palabra. Pero en este momento, pues, porque hay mucho de qué eh, explicar acá, pero no nos daría tiempo. Ok, entonces, entrémosle al otro así, súper rápido. El escenario Israel. Cuando hablo Israel, estoy hablando del Israel nacional, la nación que está allá en el área de Oriente Medio, en Palestina, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, así muy resumido, ¿qué podemos decir sobre el escenario Israel? Bueno, basados en, esta, en este pasaje bíblico de Mateo capítulo 24, 32 al 51, el Señor ahí nos habla básicamente de que Él identifica a la nación de Israel como la higuera y que cuando viéramos a esta higuera florecer, entonces era tiempo de estar alertas. Y bueno, comenzó, para los que no lo saben, después de el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvió el Imperio Otomano, que eran los turcos, que por cierto son también los reyes del Oriente, en un lugar que no recuerdo si es de Inglaterra, se hizo una declaración que se llamó la Declaración de Balfour, en donde se decía y se reconocía la necesidad de crear un Estado para Israel. Y fíjese que cuando yo estaba investigando esto, me di cuenta de algo, y esto yo lo vi en una página, digamos así, secular, que tampoco es judía. Y decía que ellos se basaron para declarar la necesidad de que Israel fuera un Estado en las evidencias bíblicas y en las evidencias históricas. Entonces eso a mí me dice que efectivamente Israel es una parte del reloj de Dios y por lo tanto es un escenario que es imperativo estudiarlo. Porque entonces llegó el 14 de mayo de 1948 cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas se decidió reconocer por mayoría al Estado de Israel como una nación. Y entonces ahí se cumplieron un montón de profecías bíblicas, ¿verdad? Porque, dicho sea de paso, hermanos, cuando uno estudia escatología, primero debe de estudiar profecía bíblica, porque la escatología es el cumplimiento de lo que se profetizó en el pasado, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues ya había concluido la Segunda Guerra Mundial y entonces las Naciones Unidas decidieron darle cumplimiento a lo que se declaró en 1917. Originalmente se pensaba que iban a haber dos estados, el Estado palestino y el Estado judío, pero por distintas causas no se hizo el Estado palestino y solamente se declaró el Estado judío, es decir, el Estado israelita. Y entonces ahí yo le puse entre paréntesis el Salmo 90:10, solo para hacerle una pequeña referencia, porque en el capítulo 24 de Mateo, de los versos 32 al 51, nos habla el Señor de que la generación no va a pasar sin que antes venga el Señor. ¿Y de cuánto es ahora una
generación, bueno, según el Salmo 90:10, una generación es entre 70 y 80 años. Y bueno, desde 1948 hasta el año 2018 ya eran 70 años. Pero bueno, alguien dirá, no vino el Señor en ese tiempo, pero aún está ese otro chance de esos otros 10 años. Pero no nos vamos a profundizar en eso, pero lo que le quiero dejar es esa parte. Bueno, Israel desde que nació allá pues en el desierto, cuando Abraham tuvo a sus hijos, ha venido en conflicto con sus vecinos, y pues eso ha alcanzado hasta estos días, ¿verdad? Y los conflictos de este tiempo pues han sido desde el principio del el siglo XX, con las inmigraciones judías después del final de la Primera Guerra Mundial y el fin del Imperio Otomano. Estuvo esa guerra de los 6 días, la guerra de el Yom Kippur, y los constantes ataques en la franja de Gaza, los cuales el último, la última escalada fue en el 2021, pero por lo que yo estaba viendo, actualmente hay una débil, no cesa el fuego, es una débil tregua. Entonces, eso es parte de eso. Y también el escenario Israel nos habla sobre la aliyá. ¿Y qué es la aliyá? Pues es nada más y nada menos que lo profetizado por el profeta Jeremías, que es lo que les decía al principio, que él profetizó el regreso de Israel después de la cautividad. Entonces, y es nada más y nada menos que los judíos de cualquier parte del mundo van a regresar a su tierra natal. Y de hecho se ha estado cumpliendo desde principios del siglo XX, así ya en una gran cantidad, porque de hecho pues ellos desde que fueron dispersados pues han estado cerca, pero no habían estado establecidos. Y por lo tanto el escenario Israel también nos habla sobre el tercer templo, que ahorita momento pues no lo hemos visto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque si lo viéramos, eso quiere decir que nos quedamos, pero previamente Dios no, ¿verdad? Porque eso es lo que le pedimos al Señor. Pero ya hay, pues si a los que les gusta ver, está esa página web que, que es del Instituto del Templo. Y ahí se detalla cómo es que ellos han ya recreado los objetos, han recreado los trajes. Inclusive estaba viendo ahí en esa página que ellos ya pudieron volver digamos así, a crear a la ternera roja, que no tenía o, o que es roja completamente. Y todo eso, pues, obviamente va a servir para que se restablezca el culto en el templo. Pero, primeramente Dios, nosotros ya no vamos a estar acá sobre la tierra en el momento en que eso ocurra, porque eso significaría que pasamos de la semana 69 a la semana 70, y entonces seríamos parte de la angustia de Jacob. Pero nos aferramos a la palabra que dice que el Señor nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ok, pasemos a que es donde realmente quiero enfocarme, el escenario mundo. Entonces, solo para una breve aclaración, eh, no es lo mismo mundo que tierra. Cuando yo digo mundo, estoy hablando de el sistema. Y cuando digo tierra, estoy hablando de el planeta físicamente. Entonces ahorita vamos a ver el escenario mundo, y que es algo que no, pues que está en constante evolución. Pero quiero regresar un poquito al principio. Dije que
Babilonia era el principal contaminante de los demás escenarios, porque Babilonia influye en Israel, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque hoy día, pues como tal, el imperio no existe, pero según esa visión de Daniel, eh, cuando lo estudiamos a fondo, vemos que esos cuatro imperios, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, van a estar de pie, van a estar activos en el día en el que Cristo venga en su segunda venida. Entonces, pero ese es otro tema, ¿verdad? ¿No? O sea, esto es bastante eh, interesante y para mí es bastante impactante. Me gusta mucho y hay demasiado para hablar. Entonces, creo que aquí vamos a darle un poquito de lo de lo que es este escenario. Entonces, ¿qué nos habla el escenario mundo como sistema? Aquí lo puse. Bueno, de conflictos y cambios políticos salidos de Babilonia. Y ahí le puse unas cuantas citas para respaldar todo lo que vamos a decir. Jeremías 25:26, Ezequiel 27:33 y Apocalipsis 16:14. El mundo como sistema incluye gobiernos, es decir, la ideología de gobiernos de derecha y de izquierda en Latinoamérica. Incluye las políticas y el manejo de las pandemias. Eso nos habla de el cuarto sello de Apocalipsis 6:8. Y también, aunque no lo crea, incluye las llamadas teorías de conspiración. Porque eh, cuando uno se mete a investigar estos temas, a lo escatológico en el mundo, ellos le llaman teorías de conspiración, pero realmente sí hay teorías de conspiración, pero esto es palabra del Señor y es escatología bíblica. Vamos a ir viendo varias cosas al respecto, pero aquí es donde yo sí voy a ir haciendo pausas para que si alguien ahí tiene alguna aportación o una duda, pues con mucho gusto lo vamos a ir eh, dando la palabra, porque es parte de esto, hermanos, es parte de lo que estamos viviendo y pues estamos cumpliendo con lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque creemos que nosotros somos como los hijos de Isaacar, que dice que los hijos de Isaacar sabían discernir los tiempos y sabían qué tenía que hacer el pueblo. Entonces en nuestras manos está, pues bueno, alzar la mirada y ver qué es lo que viene en el panorama escatológico que pues ya está. O sea, ahorita hay muchas cosas que, que ya se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema del cuarto sello. Comúnmente se decía que los sellos se iban a abrir hasta que empezara la tribulación, pero hemos aprendido que, que no es así, que ya se comenzaron desde hace 100 años, un poquitito más, unos 101 años o 102 años, se comenzaron a abrir estos sellos y su efecto tal vez no se ha sentido al 100%, pero ya se siente. Y es que, mire, pues, por ejemplo, ahorita es algo bien marcado con el tema de manejo de las pandemias. Por ejemplo, cuando se hace 100 años que finalizó la Primera Guerra Mundial, escenario mundo, y comenzó una pandemia, la gripe española, que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y ahora en estos tiempos, hermano, otra pandemia que es con la que aún estamos y que ha matado a millones. También entonces, hermanos, eso no puede ser casualidad, no puede ser que pues sea una simple enfermedad
natural, tampoco estoy diciendo sí ni no de que pues esto haya sido creado, pero de que es parte del escenario actual, es parte del escenario actual, hermano. Entonces ahí vamos a ir viendo esas cuestiones. Entonces aquí esta es como una parte de la introducción a esto. Entonces, con el tema de la cuestión política. Hablemos un poquito sobre el tema de la cuestión política. Quería yo poner el mapa político de Latinoamérica, pero son muchos países, así que mejor me circunscribí a la parte de Centroamérica y República Dominicana. Y vamos a ver que los tipos de gobierno en cada país influyen directamente en cómo se están llevando las cosas y cómo son los resultados de sus actuales. Bueno, entonces, México dice que su gobierno actual es un gobierno de izquierda. El presidente es el señor Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, y termina su mandato en 2024. Es un gobierno de corte de izquierda. Bueno, por nuestro lado tenemos un gobierno de derecha, que pues es el doctor Alejandro Yamatei, y que también termina su mandato en el 2024. Por otro lado está El Salvador, que la verdad a mí me sorprendió porque yo pensaba que este señor Bukele era de derecha, pero resulta que es todo lo contrario, es de izquierda. Luego está en Honduras la señora Xiomara Castro, que también es de izquierda y ella acaba de empezar y termina su mandato en 2026. Por el otro lado tenemos a Nicaragua, que es un gobierno totalmente de izquierda con Daniel Ortega al mando y termina en teoría su mandato en 2026. Ahorita ahí vamos a ver algunas cosas ahí. Está Costa Rica, que es un gobierno de derecha, que también acaba de comenzar, liderado por Rodrigo Chávez. Panamá es un gobierno de centro derecha y el mandatario se llama Laurentino Cortizo, y República Dominicana es de centro izquierda. ¿Pero qué le quiero decir con todo esto, hermano? Y voy a leer acá una cuestión que encontré por ahí sobre qué es un gobierno de izquierda o a qué se refiere la izquierda política. Mire, pues esto es Wikipedia, esto no es Biblia, así que no me pide el versículo bíblico. Le voy a leer así muy resumido, pero por ejemplo, dice que la izquierda en cuanto a sexualidad y familia suele enfocar la sexualidad de forma abierta, considerándola como una más de las libertades individuales de cada persona, aunque actualmente esta visión no es exclusiva de la izquierda, ya que en la actualidad la actitud hacia la sexualidad ha cambiado significativamente en muchos sectores de la sociedad. Esto se traduce en su apoyo al uso de métodos anticonceptivos, tanto como medios de planificación familiar, como para evitar el contagio y la propagación de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA. También apoya la reivindicación de los derechos de los homosexuales, incluyendo el matrimonio entre ellos. Asimismo, respalda la unión libre, apoya lo que es el aborto y apoya lo que es la eutanasia. En cuanto a religión, dice que ellos, eh, su objetivo es ser un Estado laico y aconfesional. Eso básicamente lo que quiere decir es que los gobiernos de izquierda son ateos y van en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, ni siquiera con la religión, sino que con Dios. Entonces, pues es algo muy complicado porque esto es muy, digámoslo así, es muy atractivo para mucha gente porque
vienen ellos y dicen, ah, bueno, pero si ellos lo que quieren es de que todos tengan los mismos derechos, que la gente esté educada, que la gente esté con salud, eso qué de malo puede tener, pero entonces ahí viene la influencia de Babilonia, porque note que ellos están en contra de lo establecido por Dios en cuanto a la familia, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la religión, inclusive en cuanto a cómo se llevan los gobiernos, porque existe una organización internacional de Naciones Unidas que es la que dicta estas políticas. Y entonces ellos tienen agendas y estas agendas son las que impulsan estos gobiernos de izquierda y centro izquierda. Algunos son moderados, otros no tanto, pero al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a la palabra y leemos Apocalipsis 17, ahí nos damos cuenta que cada una de estas cosas que yo les dije y hasta más están plasmadas en la ideología de los gobiernos de izquierda, pero tampoco es que los de derecha sean tan buenos, porque por el otro lado ellos explotan a la gente, ¿verdad? Y hacen otro montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el gobierno ideal? Pues eso no se lo voy a decir yo porque no nos metemos en política, pero lo ideal es pedirle al Señor el discernimiento para que uno, para que uno tome la mejor decisión. Pero volviendo al tema del escenario mundo, ¿qué es lo que esto nos dice, hermano? Miren, pues México, izquierda; Salvador, izquierda; Honduras, izquierda; Nicaragua, izquierda; Dominicana, centro izquierda. Solo ahí ya van 5 países contra 3 de derecha, que los partidos de corte de derecha por lo menos conservan ciertas cuestiones como lo que está establecido en la palabra, ¿verdad? Entonces, y eso hasta cierto punto es bueno porque nos permite aún vivir un poquito más calmados que lo que viven en estos países, ¿verdad? Porque digamos, eh, México es un país pues que es cierto, tiene mucho desarrollo, pero en cuanto a esa parte sí es bien complicado porque el tema LGTB, el tema aborto, el tema de las religiones y todo eso, pues está a la orden del día, salido de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque sabemos, y pues ahí lo vamos a ver más adelante, que todo esto está guiado por el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que hoy día acá en nuestro país, pues nos damos el lujo de pues, ir a la iglesia, hacer actividades, decidir cómo vamos a educar a nuestros hijos, pero en países como México o en países como Nicaragua ya se está volviendo bastante complicado, porque digamos, aunque México no está tan avanzado como Nicaragua, pero ya vamos llegando, bueno, ellos van llegando. Hay que orar por eso, hermanos, porque al menos eso pues nos aguante el Señor hasta que Él venga y nos arrebate en las nubes, porque esto sí se va a poner más complicado en lo político, ¿verdad? Inclusive pues esto tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de la corrupción. También está incluido en el escenario mundo. Vamos a ver aquí qué pasó, que no se mueve, ver acá. Así está. Entonces, Daniel 7:25, versión moderna Prat, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, e irá acabando con los santos del Altísimo, y pensará mudar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, vemos acá de que aquí nos está hablando del anticristo. Así se lo dejo ahí de una vez, ¿no?
Y usted me dirá, hermano, pero entonces ahí está hablando ya de la semana 70. Aún no, pero acordémonos de lo siguiente, que aunque el personaje, mire, se lo digo de esta manera, cuando el Señor Jesús iba a venir en su primera venida acá a la tierra, Él mandó un mensajero antes de Él, que en este caso fue Juan el Bautista, que llegó antes que Él, pero para que cuando Él llegara, el camino estuviera preparado. En el caso del anticristo, pues Él ha mandado varios mensajeros, pero el que va adelante es el espíritu de Él, que de hecho es un espíritu de iniquidad. Y subrayé yo esta parte, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Eso aparte que es blasfemia, a mí me dice que en este tiempo, en el escenario mundo, se va a dar mucho el tema de lo que se diga. Miren, yo aquí en este video que yo estoy subiendo o que voy a subir, tengo que tener mucho cuidado porque uno dice, bueno, sí, aquí, pues aquí no hay persecución y todo eso, pero resulta que cuando uno empieza a tratar este tipo de temas, las plataformas digitales lo escanean a uno. Y si uno dice cosas que para ellos van en contra de la libertad, según ellos, entonces lo censuran o hasta le cierran el canal, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es eso? Palabras, porque entonces uno ya no puede decir las cosas que debe de decir porque ellos censuran. Y me llama la atención la otra parte. En las otras versiones no lo dice así, pero la Prat dice esto, mire, y que a mí me da tristeza porque dice que este personaje, incluido su espíritu, irá acabando con los santos del Altísimo, es decir, que poco a poco él va acabando con los hijos del Señor, pues de una u otra forma, y eso es parte de lo que hoy día estamos viviendo, hermano. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero yo ya lo he venido viendo desde las últimas dos Santas Cenas. Usted se recordará que inclusive cuando regresamos de la pandemia, los servicios aún que nos decían, mira hermano, la separación y la distancia y todo eso, la iglesia se rellenaba. Y por eso el pastor tuvo que decir, hermanos, vamos a hacer dos servicios, vengan unos a un servicio y otros a otro, porque se rellenaba. Pero yo me he estado dando cuenta que en las últimas dos Santas Cenas o más, tal vez, pues aún en el primer servicio ya no se llena. En el mezanino ya casi no veo gente. Yo en el primer servicio, en el segundo está casi vacío, pero ¿qué pasa ahí, hermano? ¿Dónde está la gente? Pues puede ser que el espíritu del anticristo contaminado por Babilonia los haya ido acabando y que los que queden pues sean un remanente. Porque mire, pues, el problema con este escenario es de que se van a cambiar leyes y de hecho ya se están cambiando. Y ese es tal vez uno de los pocos beneficios de nuestro sistema de gobierno, porque no se ha permitido que se cambien leyes que a todas luces son injustas. No se ha aprobado ni el matrimonio igualitario, ni el aborto. Entonces, pero el tiempo va a llegar, hermano. Y lamentablemente, hermanos, pues va a haber gente que va a creer, dice la Biblia, que le va a estar haciendo un servicio a Dios y va a entregar a aquellos que no nos sujetemos a sus deseos, a sus normas pervertidas. Entonces, cambio en leyes y tiempos es en el mundo. Pero primero tienen que empezar en el espíritu. Y aquí está lo que les decía, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, la nueva versión internacional. Dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder.
Si leemos los versículos anteriores, ahí nos damos cuenta de que este misterio de la maldad de lo que está hablando es del espíritu del anticristo, porque antes dice que el Señor no puede venir si antes no se manifiesta el hombre de pecado. ¿Que quién es el hombre de pecado? El anticristo. Pero este, dice, tampoco se puede manifestar hasta que no se ha quitado de en medio aquel que lo detiene. Y el que lo detiene es el Espíritu Santo que está con la iglesia. Y entonces, llegamos a este verso, entonces dice, y es cierto que el misterio de la maldad, pero ¿cuál es el misterio de la maldad? La parte espiritual del anticristo, porque este dice que se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Fíjese que hoy estaba viendo y cabal lo comprobé. Yo, yo sí tengo Twitter, pero no posteo nada, solo lo uso para ver noticias, pero estaba viendo un post que puso un joven, que es joven el muchacho, en donde pues desde que uno lo ve, pues este joven es gay. Entonces él pone, ¿va? Y se queja que él fue a un cierto lugar allá en la zona 10 y que lo atacaron. Entonces él pone el grito en el cielo y él dice, pero yo no me avergüenzo, dice él, de ser un hombre abiertamente gay, dice él. Y entonces todos le empiezan a aplaudir, qué valiente tu decisión y que bien lo que estás haciendo, y todos lo aplauden. Pero entonces, eh, yo a veces estoy tentado a poner, y pues yo soy un hombre abiertamente cristiano, orgulloso de ser lo que soy. Le aseguro que si yo o cualquiera de los que estamos acá hacemos eso, nos comen vivos en las redes, hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu, ese misterio de la maldad, ya está operando y se opone a todo eso, a todo lo que tiene que ver con Dios. Porque, porque ese es el objetivo de él. Entonces, pero eso es parte de lo que hace el escenario mundo. Entonces, ahora, yo me pregunto, ¿cuál es su poder? Bueno, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. El poder del escenario mundo, porque así lo vamos a decir, es engañar, ¿sí? Es el primer poder que tiene. El Señor, de hecho, dijo, miren que nadie los engañe, porque la operación del engaño en este tiempo es muy grande, hermanos. Segundo, el poder de él es rebelarse contra Dios, que esto es apostasía. Hemos, hemos visto por el estudio de la palabra que apostasía es básicamente negar la fe, retractarse de lo que uno cree y pues en este caso negar a Cristo. Pero alguien dirá, oh hermano, yo jamás voy a renegar de Cristo, pero no solo se reniega de Cristo con, con la boca, sino con las actitudes, porque eso es lo que ahí dice, rebelarse contra Dios es apostasía. Y eso es parte de lo que enseña Babilonia y lo mete en el mundo, porque nosotros vivimos en un sistema que se llama mundo, aunque estemos acá en Cristo, pero Juan capítulo 17 dice, Señor, te ruego por estos que aunque están en el mundo, no son del mundo, pero vivimos en este sistema. ¿Cuál es el otro poder que tiene el escenario mundo? Destruir. Destruir todo lo que tenga que ver con Dios, ya lo dije. Y oponerse y levantarse contra todo lo que tenga que ver con Dios. Mira, hermano, puede ser que nosotros aún antes de que el Señor nos arrebate, aún veamos este tipo de cosas, porque mire, acá nosotros inclusive en nuestro país, en esta colonia, vivimos prácticamente una libertad bien grande. Usted sabía que en un lugar como la zona 14, zona 16, no puede haber una iglesia que a las 9 de la noche esté haciendo bulla. No es posible porque rápido llegan y les miden los
decibeles y los hacen que bajen el volumen y si no, pues cierran. ¿Qué es eso? Oponerse a lo de Dios. Ya no falta poco para que prohíban que, que se, que se ore, que se hable en un parque. Bueno, hasta donde yo recuerdo todavía se puede. No sé si alguien aquí sabe si ya no se puede, pero lo que me acordaba yo es de que yo aún soy libre de ir y pararme en un parque y hablar en voz alta. Entonces, ese es, ese es el poder. Pero ahora, con base en lo que dije de cambiar las leyes y los tiempos, está este tema. Mire, es la Agenda 2030 de la ONU. Originalmente estaba el 2020, pero gracias a Dios que no se llegó a ¿cómo se llama? A cumplir por completo. Porque cuando uno lo ve así, pues dice, pero no es nada malo, porque dice, porque ellos quieren el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y todo lo demás. Entonces, pero entonces uno empieza a ver que como el escenario mundo está influenciado por Babilonia y Babilonia es confusión, es mezcla, es religiones y todo lo que ya dijimos, entonces esto no es de que diga, bueno, que los hombres ganen lo mismo que las mujeres puedan votar, no, no es eso, tiene que ver con sexualidad. Porque mire, yo me asombré que encontré una vez un post de una persona que dijo, miren, yo soy gay, yo soy homosexual, pero yo no le quiero andar imponiendo a la gente que, que se sienta como yo me siento. Pero ellos, con esos sus objetivos, lo que quieren es de que la gente abiertamente se vuelva igual que ellos, porque ellos se hacen las víctimas, como el caso de este joven que les comento, se hacen las víctimas, pero realmente ellos son los victimarios. Se hacen los que dicen es que no nos toleran, no nos comprenden, pero y no tenemos derechos, que la ley no nos ampara, pero mire, perdone, si nosotros somos ciudadanos de este país, la Constitución garantiza a todo hombre y mujer derechos fundamentales. Que ellos se crean otra cosa, esa es cuestión muy de ellos, pero esta agenda de la ONU busca imponer esas cosas en nuestros países. ¿A través de qué? De los gobiernos de corte izquierdista. Porque mira, hermano, eso viene y esperamos, como le dije hace un ratito, no verlo, ¿verdad? Porque si lo vemos es que nos quedamos. Entonces, aquí hay mucho que decir sobre esto. No sé si alguien tiene algún comentario ahí o alguna aportación negativa. Ah, bien, hermano Edgar, lo presentí. Adelante.
Amén. Gracias, gracias hermano Edgar. Sí, es que aquí como vuelvo a repetir, sueno hasta redundante, pero nos faltaría mucho para poder hablar de todo esto. Pero sí, ellos no van a dejar el tiempo perdido porque ellos quieren conseguir a como de lugar sus objetivos. Y pues al final, pues a nosotros lo que nos toca es, como dice la palabra, erguirnos, erguirnos y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Bueno, ok, sigamos pues. Entonces, ¿dónde actúa este espíritu? Apocalipsis 16, 13 al 14, nueva versión internacional. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Voy a aprovechar a decir dos cosas. Una, eh, por lo general, a mí cuando predico, cuando enseño, a mí no me gusta utilizar demasiadas versiones, más, bueno, a mí en lo particular yo uso mucho la Reina Valera, tanto la 60, la 2009, la contemporánea, la actualizada o la antigua, utilizo bastante la internacional, casi no me gusta la traducción lenguaje actual, porque en la lenguaje actual y otras que son parafraseadas, aquí donde dice que salen a reunir a los reyes del mundo, dice a los gobernantes. Y ciertamente un rey es un gobernante. Pero ¿cuál es la diferencia entre un rey y, por ejemplo, un presidente? Un rey recibe su reinado por, como por decir, por sucesión. Un presidente lo recibe porque va a una elección y votan y pues él gana. Pero su autoridad es más limitada que la de un rey. Un rey tiene autoridad más grande. Aunque ahora en estos tiempos pues las monarquías en algunos lugares son radicalmente diferentes. Pero lo que me llama la atención es de que el escenario mundo se nutre de espíritus de demonios. ¿Y qué es lo que hace? Va a los reyes, va a los que tienen ese nivel. Y bueno, uno dice, pero aquí no hay un rey, aquí hay un presidente, sí, pero estamos en una región que es totalmente dependiente, es decir, nosotros no podemos venir, y mire, voy a decir algo que espero que no me salga el tiro por la culata, ¿verdad? Pero muchos creen que el presidente de nuestro vecino país es un héroe, porque está haciendo lo que está haciendo y muchos dicen que aquí también lo deberían de hacer. Pero él lo hace porque le dieron permiso de hacerlo. Aquí no nos han dado el permiso y por eso no se ha hecho. Pero todo esto está influenciado por esto, por espíritus de demonios en el mundo entero. No solo en Europa, no solo en Asia, en todo el mundo. Porque estos influyen a los que gobiernan, a los que tienen la autoridad. Porque va a llegar un día en el que va a haber una batalla en la cual Dios ahí sí les va a dar a ellos un pago por todo lo que han hecho. Entonces, ¿dónde actúa? En el mundo. ¿Y cómo? Por medio de espíritus de demonios que salen de la boca. Nuevamente, las palabras. ¿Y qué sale de la boca? Blasfemias, porque es lo que hace el anticristo. Sale, cuánta cosa sale de una cloaca. Y sale directamente de la boca del dragón, que es el diablo y Satanás. Quiero ir entonces a esto. Si este espíritu actúa en los reyes del mundo, aquí les puse una tablita con algunos, porque son muchos, que eran pocos, de las monarquías que aún siguen vigentes. Bueno, Arabia Saudita
tenemos a el rey Salman bin Abdulaziz. En Bahrein está el rey Hamad II. En Bélgica, el rey Felipe, solo así. En España, Felipe VI. En Japón, Naruhito, que es hijo de Akihito, que hace algunos años murió. En el Reino Unido, recientemente, Carlos III. Noruega, Harald V. Entonces vemos que los reyes no se han acabado y por lo tanto este versículo que vimos anteriormente es totalmente válido. Porque si digamos hoy día ya no existieran reyes o fueran solamente de adorno, pues ese versículo no se cumpliría, pero vamos a ver algunas cosas y me voy a enfocar en algo, pero antes le quiero dar base bíblica. Primer libro de Reyes 12 del 8 al 10, en la Reina Valera contemporánea, dice: pero Roboán hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Para que Roboán era el hijo de Salomón. Salomón había muerto y por sucesión le quedaba el trono a su hijo Roboán. Pero dice que él era joven y él porque dice que llegó el pueblo a pedirle que les bajaran los impuestos y que pues que le diera un mejor trato del que les dio su padre. Y entonces él dice que le dijo, bueno, ¿saben qué? Váyanse y vuelvan dentro de 3 días, si no estoy malo. Y bueno, él pidió consejo a los ancianos, pero no le gustó el consejo que le dieron los ancianos. Ahí lo dice, hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes, de los inexpertos, de los que habían crecido con él y estaban a su servicio. Es decir, aquellos que eran tan, digámoslo así, tan inmaduros como él. Y les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme? Disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso. Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron, a esta gente que te habló de esa manera y que dijo, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Cuando yo vi esto, dije, pues esto está bien, bien interesante porque en las demás versiones dice, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Pero uno dice, los lomos es la cintura, pero aquí nos habla, que miren, pues es que esto es bastante interesante. El miembro viril del hombre es el que transporta la semilla para fertilizar al óvulo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se fertiliza el óvulo? Se crea un nuevo ser. Entonces, los consejeros de este rey joven, iguales que él, lo que querían era no el bienestar del pueblo, no querían lo que su padre había hecho, su antecesor hizo, sino querían hacer su voluntad. Se cuenta, yo no lo sé, porque eso sí sería chisme, ¿verdad? Pero se cuenta que este señor Charles, que acaba de asumir después de la muerte de la reina Elizabeth, cuentan que él no es que tenga una actitud como la que debería ser un rey. Dicen, por eso les digo, dicen que es bastante influenciable. Y entonces eso a mí me lleva a pensar. Inglaterra es un país muy conservador. De hecho, esta señora que falleció, pues lo era. Es decir, ellos eran muy pegados a ritos, tradiciones, inclusive, pues se dice que el rey, o en este caso la reina, cuando estaba viva, era la cabeza de la iglesia. Pero dice que él, cuando él era un poco más joven, dijo, Charles, que cuando él fuera coronado, él iba a permitir un servicio multireligiones, es decir, que él no iba a darle la preeminencia a la religión de ellos, que es la religión católica. Entonces,
Eso lo dijo cuando su mamá estaba viva. Entonces, ¿qué le impide ahora a él, que ella ya no está viva y que él ya es el rey, hacer eso? Y como dice que este rey Roán actuó con base en el consejo de los que habían crecido con él. Entonces, mire quiénes son los amiguitos de, de, de Charles. Joe Biden, Emmanuel Macron de Francia, Angela Merkel de Alemania y Bakar y Shafiq bin Laden. Imagínense entonces usted, ¿qué le puede esperar a ese pueblo y al mundo si este señor tiene a una de estas personas como sus aliados? Pues sabemos que pues, Biden es demócrata, entre paréntesis, de izquierda, Macron también es de izquierda, Merkel también es de izquierda, y estos pues son eh, musulmanes. Entonces, y esto es parte del escenario mundo. Y todo esto, hermanos, todo esto que estamos viendo es una preparación para lo que viene. Y bueno, aquí lo dejo porque ya no me da tiempo ver el cosmos, pero entonces no sé si alguien tiene algún otro comentario antes de concluir. ¿Alguien ahí que quiera hacer alguna pregunta? Ok, bueno, entonces con esto vamos a dejar concluido el tema